Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a tratar brevemente lo que respecta a disección y aneurismas de la aorta. Este es un tema que, como ustedes comprenderán, es muy amplio, ¿no? Podemos tomarnos un fin de semana haciendo un congreso, un simposio solo sobre esto y aún así quedaría corto. Entonces vamos a resumir esto en el corto tiempo que tenemos para que ustedes se lleven lo más importante de ello. Ustedes saben, pues, que una disección, ¿no? Se origina por un desgarro en la íntima, se crea una luz falsa y entonces esa luz compromete la capa media y el flujo de sangre va a través de esa capa en la aorta, ¿no? Vamos a ver una ilustración que nos va a ayudar para entender mejor eso. Acá, ¿no? Entonces, observen ustedes una aorta normal, la capa íntima, la capa media y la adventicia, ¿no? Según el territorio de la arteria, la capa media puede ser mayor, puede ser menor, más elástica, etc. Doctor, Entonces, sí, doctor, disculpe, en la mesa de redonda de hoy tocaba creo que medicina nuclear después de la clase del anterior, o es disección de aorta. no, toca medicina nuclear, pero la enfermedad arterial periférica también involucraba aorta. Si gustan, hacemos lo otro, entonces. A ver, un momentito. Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces vamos a proseguir. Cualquier interrupción, con todo gusto. A ver, eh, cuando tenemos una lesión a nivel del endotelio, ¿no? Eh, pues la capa íntima concretamente, esta lesión, ¿no? Por diversos factores que vamos a ver después, va a producir una disección, o sea, el flujo sanguíneo va a ingresar y va a disecar, como su nombre lo indica, la capa media se va a escindir y va a generar una falsa luz. Entonces, si lo vemos en un corte axial, vamos a tener una luz verdadera acá arriba y una luz falsa al lado, ¿no? Entonces, y eso va a continuar por varios centímetros y esto puede poner inclusive en riesgo de hipoperfusión algunos órganos, ¿no? Que estén que se vean comprometidos digamos, porque sus arterias que normalmente los irrigan se ven comprometidas con esa disección, digamos, ¿no? Entonces, como les mencioné, la, hay un desgarro en la íntima, se crea la falsa luz y el flujo de sangre va a través de la capa media. Allí, eh, entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para que se produzca una disección? Pues la hipertensión arterial, la aorta bicúspide, la coartación en la aorta, o sea, sobrecarga de tensión algún nivel arterial, ¿no? Síndromes, bueno, ese es por un lado. Por otro lado, síndromes que van a ocasionar una debilidad en la pared arterial. Llámese síndrome por ejemplo, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, colagenopatías, ¿no? Bien, también algunas crisis hipertensivas por la preeclampsia, ¿no? Entonces, se entiende que es por un aumento en la presión súbito en un territorio que va digamos, a lesionar la pared o por una debilidad en la misma o por ambos, ¿no? La coexistencia de ambos. Bueno, ya se mencionó que el desgarro en la íntima, en la necrosis se llama quística media, el colágeno se destruye, hay una elastólisis, ¿no? Son factores que predisponen también a esa disección. Bien, acá vemos ustedes la disección, simplemente para agregar cuando es diferente del hematoma, ¿no? El hematoma se forma dentro de la capa media intramural, ¿no? Y acá sí, cuidado con esto, que es cuando hay digamos, una lesión en el endotelio, se forma una, digamos, eh, la capa media también va a tener una falsa luz, acá hay un hematoma, pero no diseca, simplemente se queda englobado y va a distenderse como un aneurisma, ¿no? Localizado. Es una úlcera y ese se puede romper. Es una emergencia, ¿no? Cuando hay una urgencia, cuando hay una úlcera,
¿no? Generalmente se acompaña con una enfermedad aterosclerótica importante, como ven aquí, a diferencia de la disección, que no siempre la enfermedad puede ser tan importante, pero hay otros factores de riesgo que ya los hemos visto. Son los llamados síndromes aórticos agudos, ¿no? Bueno, la clasificación es la más usada, es la de Baker que ustedes conocen, ¿no? La tipo 1, ¿no? O la Stanford también, que es la Stanford A, cuando se limitan a compromiso de aorta ascendente, y la tipo B cuando comprometen aorta descendente, inclusive infradiafragmática. Y sobre esto hay otras clasificaciones que ya son más especialidades. Bueno, entonces se dice que una decisión es aguda, menos de 14 días subaguda, ¿no? Hasta 90 días y crónica mayor de 90 días. Esto es dependiendo pues cómo se presenta en cada paciente, pero generalmente es así. La clínica es dolor, básicamente es un dolor lacerante, ¿no? A nivel torácico, ¿no? Posterior generalmente. Paciente coincide que es un hipertenso mal controlado o ha tenido un pico hipertensivo, un esfuerzo, ¿no? Y podemos ver también que si esta disección continúa, va a darnos signos de mala perfusión orgánica, por ejemplo, oligonuria. Nos indicaría que la disección ha bajado, ha llegado a nivel renal y está comprometiendo la irrigación de los riñones. A nivel visceral igual, entonces bastante cuidado para la disección, para el manejo sobre todo. Diagnóstico por imágenes, ¿no? Pues las imágenes que conocemos, de mucha importancia, la ecografía transesofágica, cuando se tiene a la mano, o la tomografía, ¿no? Angiotomografía, eso, ¿no? El tratamiento, pues igual, puede ser médico, puede ser quirúrgico, o sea, y el quirúrgico puede ser a su vez convencional o endovascular. El tratamiento médico solo se da en una disección que ya es una disección crónica, ¿no? Y entonces, en este caso, se prefiere observar, ¿no? Pero en lo posible, toda disección debería, digamos, sea, si hay riesgo de que vaya a una malperfusión de órganos o una progresión, tiene que ser, si se da un manejo médico, tiene que ser monitorizada, observada para en cualquier momento poner un tratamiento quirúrgico. Tengo una señal de batería baja, un instante, por favor. Vamos a cargarla, a conectar la máquina. Un instante, por favor. Doctor, su micrófono está apagado. Enseguida lo prendo, no te preocupes. Gracias. Muy bien. Y Andrea, ¿no? Sí, doctor. Sí, gracias, no te preocupes. Sí, tomen nota. Muchas gracias. Bien, vamos a proseguir ahora. El tratamiento lo vamos a dejar para posteriormente. Vamos a hablar de los aneurismas de aorta. ¿Ok? Aneurisma viene del griego dilatación.
Visualiza la pantalla nuevamente. Doctores, doctoras. pero sale solo un fondo oscuro, sin letras. A ver, ahora. Sí se ve, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, volvemos. Parece que hubo un inconveniente ahí. A ver, aneurisma, como le decía, viene del griego dilatación. Entonces, se asume que es la dilatación localizada y permanente de un vaso en un incremento en más del 50% de su diámetro normal, ¿no? Entonces, eh, para hablar de un aneurisma, es eso, tiene que haber más del 50%, perdón, un incremento en más del 50% del diámetro normal del vaso. Si es un incremento menor de esto, pues, decimos que es una ectasia de ese vaso, más no un aneurisma como tal. Los factores de riesgo son muy semejantes a la disección de la enfermedad arterial, ¿no? Hipertensión por el efecto mecánico de esta, el tabaquismo porque ya va a lesionar la pared, ¿no? Aterosclerosis, síndrome de Marfan, EPOC. Entonces, como ven ustedes, es muy semejante. Un endotelio dañado, un vaso con la pared dañada por diversos factores, ¿no? Ateroscleróticos, lesiones endoteliales por injurias y por tabaco, o también por factores mecánicos, ¿no? Que van a sobrecargar de presión y va a haber también una injuria mecánica en ese vaso, en ese endotelio, caso de hipertensión arterial no controlada. Entonces, la hipertensión arterial que hemos estudiado en cardiología, que estamos estudiando, pues también eh, tiene, como ustedes ven, eh, digamos, es un factor que puede causar, de haber ya una enfermedad arterial instalada, lesiones tipo disecciones o aneurismas, ¿no? Obviamente hay un factor congénito en esto sobre todo, pero igual está ahí. Entonces es importante prevenir, ¿no? Prevenir y controlar la hipertensión. Y ni qué decir, modificar factores de riesgo, ¿no? Evitar el tabaquismo. Bueno, entonces, ya en lo que es la fisiopatología, ¿no? de los aneurismas, pues se habla que hay una degradación proteolítica del tejido conectivo, un estrés oxidativo, porque son varios los factores, no es uno solo. Hay una respuesta inflamatoria, inmunológica, el estrés biomecánico y factores genéticos, ¿no? que ya se han determinado, y moleculares. Entonces, son varios factores que coinciden para que se forme un aneurisma, ¿no? No es uno solo. Tal vez uno en mayor o menor relevancia que otro. Tenemos un estrés en la pared, ¿no? Llámese una hipertensión. Tenemos una fragmentación de las proteínas de la media, ¿no? La capa media, que es una capa muy rica en proteínas, una capa muscular, pues hay unas enzimas que se llaman, ¿no? En las vamos a ver ahora, pues, posteriormente, son enzimas que nos van a remodelar esta pared, pero que de alguna forma sí, ellas están, eh, si se desregulan, van a causar un daño, ¿no? A ello hay estudios que ya que se confirma que hay una predisposición genética, por eso es importante el paciente con aneurisma preguntar también si un hermano, un familiar directo o indirecto ha tenido algún aneurisma. A esto se agrega una respuesta inflamatoria importante y pues tenemos migración e infiltración de las células inflamatorias en la pared aórtica, ¿no? Entonces hay migraciones citoquinas de radicales libres y se activan las enzimas que les mencioné, las metaloproteinasas, ¿no? Que normalmente ellas trabajan en la capa media para mantener, remodelar esta capa media, pero digamos si se aumenta su expresión, si esta se exacerba, vamos a tener ya una degradación, ¿no? proteolítica de esta capa media. Entonces ellas exacerbadas van a degradar el colágeno y la elastina en esta capa media. Entonces, ahí se produce ya, agregado al factor mecánico, una dilatación aneurismática de la aorta a ese nivel, aumenta el estrés hemodinámico parietal, porque esto continúa la presión, por ejemplo, paciente con hipertensión no controlada, la capa media de esta arteria ya se está dañando, se sigue dilatando y es un círculo vicioso, continúa, va creciendo ese aneurisma, aumenta el estrés parietal y para la postre se produce la ruptura de este aneurisma que generalmente es fatal, ¿no?
Entonces, es importante que entendamos esto para ver la importancia, ¿no? De esta patología, igual que la disección, son patologías con riesgo de vida del paciente. Y los diagnósticos por imágenes, pues son básicos siempre, ¿no? Podemos comenzar con ecografía abdominal para un screening y la tomografía, siempre, ¿no? Angioresonancia, que son los exámenes hoy por hoy que nos van, al igual que una disección, nos van a permitir ver la topografía, medición, extensión de un aneurisma y de una disección, ¿no? Y obviamente complementado después con la angiografía, ¿no? Que es al final es el gold estándar, ¿no? Bien. Tratamiento, los aneurismas quirúrgicos, igual, el tratamiento médico en el aneurisma no como tal es en sí básicamente igual que en la disección, es la observación, ¿no? Se observa que el aneurisma, un aneurisma, ponemos un punto de corte de más o menos 5 centímetros en aorta abdominal, por ejemplo, que son con más frecuencia vemos los aneurismas en aorta. Entonces, no quiero decir que no hayan también aorta torácica, porque los hay, ¿no? En todos los territorios ascendente, descendente, pero lo más frecuente son a nivel de aorta abdominal, a nivel de la bifurcación, a nivel infrarrenal, ¿no? Entonces, allí la aorta mide más o menos 2,5, ¿no? De 3. Entonces, cuando llega a un diámetro de 5, ya se ve que el punto de corte, o más o menos, dependiendo si es varón, dama, si es paciente Marfan, etcétera. Entonces, es el punto de corte en el cual ya el crecimiento, pues, digamos, y el riesgo de ruptura es mayor, eh, o sea, que el riesgo potencial de mortalidad por una cirugía o por un tratamiento. En ese caso se interviene menos de 5,4, 4,5 se podría observar, ¿no? Pero es básicamente ver el crecimiento con controles tomográficos, ¿no? Para ver si un aneurisma crece con mucha rapidez, crece más de 1 centímetro, por ejemplo, en un año, hay que intervenir, no hay que esperar que siga creciendo, ¿no? O si es sintomático, si hay dolor en el paciente, o si es, por ejemplo, sacular, vamos a ver posteriormente, es un aneurisma que tiene que ser tratado, ¿no? Sea convencionalmente o endovascularmente. Acá, por ejemplo, vemos un aneurisma, ¿no? Esta es una imagen de una angiotomografía reconstruida en una sustracción digital, solamente vemos la aorta, y aquí tenemos un aneurisma pues a nivel de los senos de Valsalva y de la raíz de la aorta, ¿no? Y de la aorta ascendente, o sea, los senos de Valsalva, raíz y aorta ascendente, ¿no? Que llega justo hasta antes de la bifurcación, de la salida del tronco arterial brachiocefálico y los vasos, ¿no? Digamos, los troncos supraórticos, ¿no? Ya conocidos por ustedes. Carótida interna, izquierda y su clave izquierda. Muy bien. Entonces, bueno, esta es una clasificación del doctor Crawford, ¿no? De los aneurismas tóraco-abdominales. Esto ya más de especialidad, según la emergencia y el nacimiento, según si compromete arterias viscerales, ¿no? O no, ¿no? Y esto con fines también terapéuticos. Acá lo que les mencionaba a nivel de aorta abdominal, el más frecuente es el aneurisma, ¿no? Es el más frecuente, el infrarrenal, ¿no? En unos casos sí comprometen las renales, son más complejos, ¿no? Y la forma elíptica es el aneurisma, ¿no? Que es simétrico a ambos lados generalmente, ¿no? Ese es el aneurisma, digamos, más frecuente. Ven aquí la aorta normal, ¿no? Ven las arterias renales, acá arriba la mesentérica, eh, perdón, el tronco celíaco, ¿no? Acá, mesentérica superior, mesentérica inferior. Entonces, bien, acá igual, tronco celíaco, mesentérica superior, renales, mesentérica inferior, las ramas accesorias. Aquí vemos un aneurisma que tiene otra conformación. A diferencia de este que es elíptico, vemos un aneurisma que es sacular, ¿no? Es como un saco, pero orientado hacia algún lugar, hacia un lado generalmente. Entonces, esos aneurismas son los que tienen mayor riesgo de ruptura. Pues en un aneurisma sacular ya pues no hay que esperar tanto para operar, no hay que intervenir, porque son aneurismas que tienen mayor riesgo de ruptura, ¿no? Entonces son aneurismas ya, digamos, eh, cuyo tratamiento es más urgente. Aquí ven un tratamiento quirúrgico convencional, un aneurisma, se ha cadalzado la aorta, si se fijan aquí, ¿no? A este nivel se coloca una cinta, se ha reparado la aorta por debajo de ella, las vísceras, ¿no? Están dentro, hay unos separadores, ¿no? Y acá se ha separado ya el epíclono y acá estamos al retroperitoneo, ¿no? Las vísceras se han separado, el duodeno, y hemos entrado aquí al retroperitoneo y estamos viendo la aorta, ¿no? Acá van a estar las ilíacas abajo, ¿no? Que tienen que ser reparadas también.
Eso es como vemos un aneurisma, como se ve, la presentación puede variar, ¿no? En sala varía mucho dependiendo de cada paciente. A veces hay mucha adherencia, acá el duodeno está un poquito adherido. Observen que con mucho cuidado ir decolando, por ahí, liberando adherencias para no producir un sangrado, digamos, y que no puede ser controlado, o una lesión de víscera también, que también podría complicar el pronóstico del paciente, ¿no? Acá se ha abierto el aneurisma, observen ustedes, ¿no? Cómo se ve este como una especie de barro, ¿no? De ateromas, ¿no? Observen, son las paredes del aneurisma que veían anteriormente, y se ha interpuesto un injerto, en este caso ha sido aorto aórtico. Recuerden el injerto que les mencioné en la diapositiva de disección, pues acá, ¿no? O de enfermedad arterial, perdón, periférica, es ese mismo injerto, pero se ha usado un injerto recto en este caso, ¿no? De Dacro, ¿no? Y se ha hecho una anastomosis proximal y luego la anastomosis distal, aorto aórtico, ¿no? Para hacer la corrección del caso, ¿no? O sea, obviamente se han ligado las arterias lumbares que fueran necesarias ligar, o un ramo colateral que sea necesario. Ahora, el tratamiento endovascular, ¿no? Igual, igual que el de la disección, pues se hace en una sala de hemodinámica donde tenemos pues equipos, digamos, de fluoroscopía, ¿no? Que es este, ¿no? Es el cineangiógrafo, que es como un arco en C, pero fijo, ¿no? Fijo al, al techo, que va a deslizarse a través de la camilla y va, según su angulación, va a permitirnos realizar vistas, ¿no? Y realizar tratamientos endovasculares, progresar catéteres, guías, ¿no? Eso es la sala de hemodinámica o intervencionismo. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, en el caso de los aneurismas? Acá vemos un aneurisma de la aorta torácica descendente, ¿no? ¿Lo ven acá? Entre elíptico y sacular, correcto. Entonces, es un aneurisma cuya corrección quirúrgica convencional es bastante laboriosa, porque hay que hacer una toracotomía, ¿no? Y es difícil el control de la aorta a ese nivel, ¿no? O sea, desde la posición del paciente, anestesia, hay que usar un tubo, ¿no? Bifurcado para ocluir un pulmón, colapsar un pulmón, luego un tubo de doble lumen, luego, y es bastante, cualquier complicación a nivel quirúrgico aquí, si se rompe ese aneurisma, generalmente es fatal, no es difícil el control. Entonces, el tratamiento endovascular, por ejemplo, aquí es para el paciente y a nivel incluso quirúrgico es, digamos, es mejor el tratamiento con menos complicaciones, ¿no? Es por lo que hoy en día se prefiere prácticamente el tratamiento de los aneurismas torácicos a ese nivel descendente, hacerlo de manera endovascular. Para ello requerimos, pues, el material endovascular, las guías, los catéteres y la prótesis, que es esta, ¿no? Es una prótesis, por ejemplo, este es un tipo de prótesis, ¿no? Que viene recubierta por PTFE, es un anillo, un esqueleto de, en este caso, níquel con titanio, nitinol, ¿no? Una aleación. Y acá tiene en la punta como unas parte de la prótesis, ¿no? Que van a encajar en la aorta, como que fueran unas uñas para que se fijen, ¿no? Y que son libres para que puedan encajar y no ocluir, en este caso, por ejemplo, la subclavia, ¿no? Entonces se colocan a nivel de la salida de la subclavia, luego que termina la subclavia, pero acá continúan esas prolongaciones de la prótesis para ayudar a que haya un buen flujo y a la vez que se fije en el aneurisma, ¿no? Entonces, para ello, pues, con eso se excluye, ¿no? Ya el flujo normalmente vendría acá y el aneurisma quedaría excluido, no habría ya salida de sangre. Obviamente, esa es la etapa ideal final, ¿no? Para ello, primero, en la sala de hemodinámica se hacen mediciones, ven usted, ¿no? Cómo es el aneurisma, se colocan guías, catéteres a nivel femoral, tal vez braquial también, ¿no? Para pasar guías y luego ver la prótesis más adecuada, la extensión, el diámetro de las prótesis, ¿no? Vienen varios diámetros, extensiones, y luego se va liberando la prótesis, como ven acá, ¿no? Ese es el inicio, acá el final, ¿no? Se liberan la prótesis, ven ustedes perdón, lo que tenemos aquí en el esquema, ¿no? Es esto, pues lo vemos aquí, ¿no? En el campo, una imagen real, ¿no? Cómo es la prótesis, la angulación a veces pues queda un poquito más angulada o no. Lo importante es que no, que selle bien, que cuando sea el control, ¿no? Con el contraste, selle y no queden fugas, que se llaman leaks, que también pueden quedar,
y que tienen que ser tratados, ¿no? O observados. Entonces, y ven ustedes, se mantiene la permeabilidad de los troncos, en este caso supraórticos, ¿no? Si no se puede, pues hay medidas, hay bypasses que se pueden hacer, eh, carotidio subclavio, por ejemplo, ¿no? Carotidio, etcétera, ¿no? Retroesofágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá ven ustedes el aneurisma es excluido y netamente de manera percutánea, o sea, de manera por intervencionismo endovascular, ¿no? Se hacen disecciones para colocar esas prótesis. Si no es percutáneo, hay que hacer disección a nivel femoral, a nivel braquial, de preferencia a nivel femoral, para poder, porque el frenchaje de la prótesis es un poquito mayor, entonces se prefiere disecar la arteria, exponerla, cadalzarla, atravesar la prótesis, la punción, hacer el tratamiento y luego se rafía la arteria, ¿no? Pero igual, el paciente con esto, pues prácticamente al día siguiente es un paciente que está extubado, puede ir, tomar ya sus alimentos, ¿no? Y ya con una alta pronta, ¿no? Entonces, el manejo, pues, es diferente a que se fue sometido, en este caso, a una cirugía convencional, ¿no? En ese territorio lo ideal es hacer la parte endovascular. Muy bien, eso es lo que quería mencionarles sobre aorta, ¿no? Y ahora vamos a pasar a imágenes. Aguardan por favor un instante.